el certificado de defunción de la lucha de clases. Hay de todo en las opiniones, ¿no? Otra pregunta, para empezar, mía sería, ¿qué en realidad aseguró o asegura este preacuerdo? Porque está todo, es un preacuerdo, es un compromiso, digamos, no hay nada especificado. Es lo mismo que hay en la ley ya. ¿Por qué era necesario? ¿O cuál es el aporte que ustedes entienden? Yo parto de la base que hoy la sociedad uruguaya tiene un problema incipiente, pero que se puede transformar en grave, porque todo lo pinta en blanco y negro. No hay grises, no hay tonalidades, no hay... Está muy polarizado. Pequeños tonos, ¿es negro o es blanco? Hay un acuerdo marco, como con todas las multinacionales del país. Yo algunas las voy a nombrar si querés, pero no sé si alguien te va a pagar la publicidad. Pero ¿quién se creen que negocia con Coca-Cola y Pepsi-Cola? Con las cerveceras, todas multinacionales. Con los frigoríficos, todos multinacionales. ¿El PCNT o los sindicatos de rama? ¿Quién negocia con las nuevas multinacionales, las de la tecnología? Ahora, ¿quién negoció con UPM la primera planta? Y con Bonia la segunda planta. Parece que esto fuera el descubrimiento de América. Digamos, estamos haciendo la noticia de algo que hacemos todos los días de nuestras vidas. Yo el otro día le ofrecí a traerle un programa los 202 convenios colectivos que hay firmados. Algunos con multinacionales, otras con empresas nacionales, otras con empresas extranjeras. Hoy sentí a algunos empresarios decir que ellos querían igual trato que el que se le había dado por UPM. Yo los desafío al igual trato. Los desafío a ese mismo trato. Que paguen los lados de UPM, que cumplan con las normas laborales que se acordaron en ese convenio, que le den formación profesional a los trabajadores, vivienda y alimentación durante la jornada de trabajo. Yo los desafío a que sí, que estamos de acuerdo. Seguramente viene por el lado de las exoneraciones tributarias, ¿no? Pero que las exoneraciones tributarias ni las damos ni las quitamos nosotros. Nosotros ahí tuvimos un solo papel, negociar un acuerdo marco que proteja el trabajador uruguayo. Y lo hemos logrado. ¿En qué áreas? En el área de la formación profesional, base para el futuro del trabajo y para el trabajo del futuro. En el área de la vivienda y la alimentación, para una obra que para muchos trabajadores va a significar moverse de su lugar de trabajo. En el área de la prevención de conflictos, una propuesta que también se las hicimos a las cámaras empresariales previo a la partida de la OIT y la rechazaron. Rechazaron prevenir los conflictos. Ahora, el alcance de prevenir... Perdón, cuarto aspecto y después vamos al otro. No, y un cuarto aspecto que tiene que ver con cuál va a ser el vínculo. Ahora, a partir de hoy, y podría haber sido a partir de ayer también, la negociación queda en manos de dos partes, la empresa y el Zunca, porque ahí lo que va a haber es una obra civil. Y el sindicato que representa claramente a los sindicatos de la construcción es el Zunca. Y ahí van a negociar salarios, condiciones de trabajo, la seguridad y la salud en el trabajo para que haya una obra sin accidentes fatales y sin accidentes de ser posible. Entonces, claro que el movimiento sindical va y firma eso con el diablo igual. Si es cuidar a la gente. ¿Es el diablo una multinacional? Mire, para algunas multinacionales son el diablo y un poco más. ¿Esta? Y esta ha tenido un vínculo con la sociedad uruguaya un poco mejor que otras, porque el modelo finlandés de gestión humana, de relación humana, es mejor que otros modelos transnacionales. Sencillamente por eso. Pero no pactar con el diablo no es un poco aquello de que el fin justifica los medios. No, el diablo lo digo en términos casi irónicos. Sí, lo otro también. Pero yo que sé, hay diablos nacionales, tan diablos como estos, ¿no? Cuando alguien le paga 12.000 pesos a un trabajador, hoy el dueño de Mercado Libre debe ser muy pobre. Dice que hay que copiar en Argentina las relaciones laborales de Brasil para que haya costos laborales menores y para que desaparezcan los sindicatos. Y yo qué sé, ese es un diablo de acá del Río de la Plata. Antes de abrir el debate, si me permite, una pregunta en el medio. Artículos importantes de este preacuerdo tienen que ver con la prevención justamente de conflictos. Ahora, ¿cuál es el alcance de un artículo de esas características? Porque el día de mañana, no sé, de verdad, se pasa de vivo el diablo, ¿no? Y el conflicto va a tener que estar presente. Mire, si el diablo se pasa de vivo, nosotros no le perdonamos un conflicto a nadie. ¿Y qué pasa si el PIT-CNT resuelve un paro general por un asunto que no tenga absolutamente nada que ver? ¿Qué pasa en UPM? Mire, en UPM lo quisieron parar los piqueteros de Gualeguaychú. Ustedes se acordarán que tuvieron meses cortando el puente. Las quisieron parar las empresas medioambientales, las quisieron parar otras organizaciones, pero el único que la paró de verdad, varios días, fue el PIT-CNT. ¿Por qué? Porque no se cumplía con el convenio colectivo de trabajo. ¿Y quién la paró? El Zunca. Y en ese momento había montadores industriales, así que había una parte del UNRWA. Sí, pero la pregunta no es por incumplimientos en UPM. La pregunta es por... No, porque UPM contrata a otras empresas y esas otras empresas a veces incumplen los convenios colectivos y ahí nosotros no vamos a elegir a qué empresa parar.
Nosotros creemos que el responsable del emprendimiento es UPM. Y lo mismo pasó en Monte del Plata. Usted se acordará, cambiaron al compañero fallecido del lugar para no responsabilizarse de una muerte en un accidente de trabajo. ¿Qué pasó ahí? Paramos la planta. Naturalmente que el conflicto es inherente a las relaciones humanas. Hasta ahí está claro. La pregunta en realidad tiene que ver con un hecho ajeno a la realidad de UPM. No sé, alguna ley a la que se oponen firmemente o lo que fuere. Hace un paro general el PIT. Por reclamos que no tienen nada que ver con que se tranquila UPM. Que ahí va a haber un paro también. Y eso va a estar todo bien para UPM en este acuerdo. Claro, y siempre los convenios de esto terminan con una cláusula que se exceptúa de aquellos paros definidos por el PIT-CNT. Ah, esa cláusula... Siempre, siempre, todo, es casi una cláusula tipo. Ah, porque no estaba en este preacuerdo. Pero, no, bueno. porque este acuerdo tiene, como vos dijiste, es un acuerdo de intenciones. Ahora empieza a discutirse el contenido del convenio. Bien. Y ahí lo va a tomar el Zunca y va a redactar un convenio completo. ¿Cuándo? Cuando haya trabajadores dentro de la planta. Porque nosotros no representamos imaginaciones, representamos trabajadores que opinan, que piensan, que sienten y que quieran mejorar su calidad de vida, sus condiciones de trabajo. Y que se aseguran eso en asambleas de trabajadores. Por eso no hay un convenio colectivo, hay simplemente un acuerdo marco, ¿no? ¿Qué opina el panel sobre este convenio? Usted dice que hay más de 200 acuerdos y que es frecuente que esto se dé. Pero UPM pidió este acuerdo en especial al gobierno, porque lo que se dice es que UPM dijo no me instalo si los trabajadores me van a parar la planta. Yo lo que dicen, no sé, hace un año que estamos trabajando en la construcción del convenio marco. Como tuvimos un año con las cámaras empresariales trabajando un mecanismo de prevención de conflictos. Ahora, las cámaras empresariales lo rechazaron. En este caso, aprobaron, porque son mecanismos que favorecen el trabajo nacional. Nosotros no ignoramos que la construcción de 4, 5, 7 mil puestos de trabajo en algún momento es importante para el Uruguay y para los uruguayos y para los trabajadores de la construcción. Ahora, sobre cómo se va a instalar la planta, no tenemos ningún tipo de injerencia en esa negociación. Esa negociación la está llevando el gobierno. Yo creo tener la convicción de que está a cargo de Álvaro García y Ernesto Murro y el propio presidente, y la está llevando la empresa UPM, pero no tiene ninguna participación en el movimiento sindical. ¿Dónde tiene participación? En las cuestiones laborales, porque nadie va a pensar hacer un acuerdo laboral sin el PIT-CNT en el Uruguay, ¿no? ¿Alguna referencia a la lógica que plantea Pereira desde... Una cosa es, bueno, poder negociar con el diablo, entre comillas, ¿no? Y otra es, bueno, ser un férreo opositor a determinadas políticas de Estado, como por ejemplo las exoneraciones tributarias a la inversión extranjera. Yo creo que en este caso concreto, y deslindo otras situaciones... No visualizas incoherencia ahí, ¿no? No, porque en este caso yo le adjudico un peso político muy importante al tema. Y la prueba está que en el grupo de trabajo pequeño que está llevando adelante el gobierno, que por parte del gobierno están llevando adelante las negociaciones, está el ministro de Trabajo, que además es un viejo sindicalista del gremio de la madera, si no me equivoco. Entonces, eso significa que para el gobierno el tema sindical, el relacionamiento del sindicato con la empresa es muy importante. Y esto tiene una repercusión política mucho más grande que cualquier, negociación que puede haber en la empresa A, B o Z. Porque acá estamos hablando de una gran inversión respecto a la cual la empresa que quiere hacer la inversión tiene dudas sobre la posible marcha de las relaciones con el sindicato. Y entonces esto me parece que está reflejando un tema ¿Esto es madurez? ¿Esto es madurez general del sistema? Yo creo que habla de una evolución del pensamiento en el sector sindical que frente a una situación, frente a una inversión de esta magnitud, yo creo que toma las cosas con otra mesura y sabe que, bueno, si no hay un acuerdo como la empresa pidió en este sector, quizás la inversión no se haga. Por mi parte, bueno, Murro viene de magisterio, viene de ahí de magisterio, por eso dolió tanto la esencialidad en su momento. Pero... ¿No de gremio de la madera? No, viene de magisterio. Son de madera, los maestros. Son de madera. Palos por si bogas y si no bogas palos, ¿no? Ese viejo refrán, ¿no? El nivel de cataflorismo de algunos referentes económicos y políticos del Uruguay es muy grande, ¿tá? Porque en realidad, si el PIT-CNT de repente se colocaba en un lugar defensivo y decía que no venga diablo o lo que sea, iban a decir, el país. No deja que el país crezca, no sé qué. De alguna manera se abre un acuerdo marco, que es eso, un acuerdo marco, para empezar a conversar las particularidades, donde lo del paro... Va a entrar lo del paro porque UPM no puede acá venir a exigir cosas que vayan en contra de las libertades sindicales del Uruguay. No puede, ¿tá? Y si lo hace es ilegal, ¿no? Entonces, me parece que esto hay que aplaudirlo y punto, se terminó, no hay que hablar más.
Alfredo. Estratégicamente, las críticas que se le hace a la planta es que va a generar pocos lugares de trabajo o por breve mucho tiempo. por un breve tiempo y después poco. Y que se dice, si una de las contraprestaciones que hay que hacer por parte de Uruguay son 1.000 millones de dólares para infraestructura, si esos 1.000 millones de dólares se usaran en otro tipo de emprendimiento no generaría mayor cantidad de trabajos estables. ¿Ustedes cómo lo ven eso? Bueno, que están subestimados la cantidad de puestos de trabajo que crean las plantas de celulosa. No son ni 1 millón ni 300, como dicen algunos. Son 300 adentro de la planta, pero entre trabajos indirectos, forestación, etcétera, hay miles de puestos de trabajo por cada una de esas plantas. Después, si este es el modelo productivo que Uruguay debe tener, nosotros consideramos que no, que debería tener una matriz productiva mucho más amplia. Mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero una de las cuestiones que el Uruguay tiene que apostar es a decir cuáles serían aquellas cuestiones que Uruguay puede ser competitivo a nivel planetario colocando su inteligencia. Y hay varias ramas de actividad que se está discutiendo, cómo a partir de la base científico-tecnológico, la formación profesional, la educación terciaria, podemos ser competitivos en áreas que son estratégicas a nivel planetario, que sería algo así como poder vender inteligencia. Pasar de vender materia prima, de la que no vamos a dejar de poder pasar, para pasar a vender materia prima, más inteligencia, más valor agregado. En cierta medida, estos emprendimientos son importantes desde el punto de vista de la construcción de trabajo para un par de años y no dejan de ser importantes en el trabajo ulterior. No son trascendentes, pero no dejan de ser importantes. Pero puede haber otros emprendimientos productivos. Por ejemplo, si a ese proceso de celulosa se le agregara a alguna parte del proceso de papel, bueno, ni que hablar. Y desde ese lugar, ¿el sindicato no tenía derecho a pelear y tener una...? Y nosotros vivimos peleando eso. Nosotros, fíjese, la pelea central de este debate, que no la pudimos laudar, es que parte de los insumos de la construcción de la planta de celulosa se la compren a la industria nacional. No he escuchado a un industrial nacional pelear por esto. ¿Por qué no pueden competir las industrias nacionales en esa empresa? Porque las licitaciones son de un volumen que ningún empresario, por grande que sea en el Uruguay, puede competir con las empresas del mundo. Entonces... Ergo, hay que achicar el tamaño de la licitación. Ya se lo habíamos propuesto en algunos emprendimientos. De hecho, la construcción de la chata de la barcaza fue producto de esas negociaciones, de que hubiera licitaciones de menor porte. No, y aparte, maximizar la producción. Maximizar. El propio expresidente Mujica, por lo menos lo había verbalizado como una expresión de deseo. Pero ahí, ¿eso es inviable? No, no es inviable. Hay que pelear. La sociedad todavía este valor de que... Porque pasa una cosa increíble. Nunca hubo tanta celulosa en el Uruguay, es el quinto productor del mundo, y la industria del papel disminuye. Entonces, lo que hay que tratar de promover es la industria del papel, de otro papel, porque cierto tipo de papel va bajando la venta a nivel planetario. Sí, claro. Y otros tipos de papel, llámese papel higiénico, toallitas, envases, van creciendo. Pero al mismo tiempo, ustedes tendrían que ver la cantidad de cosas que se producen de la celulosa. Desde cuestiones químicas, sí, pero por eso mismo, con todo eso a la vista, ¿no? La pregunta es si no se terminó negociando o aflojando en la negociación demasiado pronto, cuando se podría haber logrado un bien aún mayor, de un colectivo bastante mayor. Bueno, yo eso no lo puedo saber porque no estuve en la negociación del gobierno. Nosotros lo que hicimos en la negociación laboral es ver si se podrían construir puestos de trabajo a partir de los insumos nacionales, y eso lo puede hacer la empresa, achicando los niveles de licitación y preparando también la industria nacional para estar a la altura de poder dar cumplimiento. ¿Es más vale pájaro en mano que 100 volando? No. Es mejor tener inversión que no tenerla, pero eso el Uruguay tiene demostraciones de todo tipo, ¿no? Cuando no tuvimos ninguna inversión, así nos iba, ¿no? Ahora, cuando estuvieron aquí los trabajadores de Fanapel sentados en ese mismo lugar que está usted, dijeron que con un 1% de la producción de UPM se podía producir papel y generar la misma cantidad de fuentes de trabajo que ellos estaban perdiendo. También dijeron que eso se lo llevaron al PIT-CNT y el PIT-CNT no hizo lugar. Pero yo ya dije, en este mismo programa, dije que todas las negociaciones de Fanapel, incluyendo el cobro de los despidos, fueron acompañadas por el PIT-CNT. El que lo dijo lo tendrá que explicar. Todas, pero estamos hablando de negociaciones ahora por UPM, incluyendo eso, reuniones con UPM, incluyendo eso, llamadas telefónicas y encuentros con los propietarios de Fanapel. Dijo que no. No era rentable, porque sencillamente los chinos te traen el papel y te lo colocan en el Uruguay más barato que la menor producción uruguaya que hay. Hubo una respuesta Permítanme, por favor, a Tribuna. En cómo agregar valor. A ver, Tribuna, Fede.
Bueno, a mí no me extraña nada, voy a usar la palabra transar del PIT-CNT con UPM, cuando el PIT-CNT hace que los diferentes sindicatos que adhieren a esta central defensora de los trabajadores hagan sus depósitos en un banco internacional y no en la institución bancaria estatal. Ya partiendo de esa lógica, ya arrancamos mal. El compañero capaz que entiende de lo que estoy hablando y me gustaría... Sí, los sindicatos que adhieren a la central hacen sus depósitos porque ustedes no tienen personalidad jurídica y usan el Instituto Costa Duarte, y además hacen los depósitos en un banco internacional y no hacen los depósitos en el banco del país, ¿no? ¿Algo para decir sobre eso, Sí, Pereira? tenemos cuentas del BROW y tenemos cuentas de BBVA, todas conocidas, porque BBVA, como ustedes se acordarán, era una cooperativa, COFAC, y nosotros apoyamos fervientemente esa cooperativa y fuimos quedando. No hay ninguna razón de tranza ninguna. Sencillamente ahí hay una cuenta como hay una cuenta en el BROW. Bien. Vamos a darle la bienvenida Pero a además Claudio transar, Perdomo. yo te diría, si fuera en el barrio no se lo permitía. Pero claro, no es en el barrio, es acá en una canal, pero es un poco atrevido. Es la segunda vez que es un poco atrevido. Pues yo creo que a todos los trato con respeto. Transar significa entregarse. ¿Y dónde está la entrega en este documento? Mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones... No hay ninguna amenaza. Te digo que sos un poco atrevido. Y cuando te digo que sos un poco atrevido me tenés que mirar además. Te miro. Y cada pregunta que me has hecho la he contestado. Te podrá gustar o no la respuesta. Y a todos, las que me gustan y las que no me gustan. Ahora, cuando en vez de preguntar adjetivizás, lo que estás haciendo es ofendiendo a otro. Y yo creo que deberías corregir eso por tu bien, por tu salud mental. Igual, de todas formas, es la segunda amenaza que tengo de parte del PIT-CNT. No hay ninguna amenaza. Pienso, a ver, Dijiste por favor, del barrio y aparte dijiste Fede, el abogado del PIT-CNT dijo que me encerraría en un calabozo. Es la De segunda verdad, amenaza. Yo, el abogado del a PIT-CNT, mí me no sé gustaría, qué te por el digo. bien del público que nos mira, que es ajeno a estas situaciones que se pueden generar, No, pero que es agresivo, lo puedan que tienen resolver que- fuera del canal. Eso Claro, es lo único que les claro. pido, que lo resuelvan personalmente fuera del canal. ¿Sí? Gracias. Claudio Perdomo es nuevo en la tribuna, le damos la bienvenida. A ver si quieres hacer alguna pregunta o algún aporte sobre estos temas. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Buenas tardes. En realidad, todo esto se resume claramente en dos palabras, ¿no? Esto es lucha de clase, definitivamente. No deja de serlo y nunca ha dejado de serlo. A lo que yo voy es, claramente hay que definir qué es lo que nosotros consideramos o queremos como matriz productiva o cómo queremos llevar adelante el país. Claramente, yo no quiero que UPM, una empresa privada en realidad, se lleve el dinero de mi país. Pero tampoco tenemos el poder en realidad como para decirle, no vengas y esto se encarga el Estado. O sea, ojalá el Estado pudiera ¿Pero es falta de poder o es... tampoco podemos darnos el lujo por las condiciones de nuestro mercado como para rechazarla? No, yo creo que hay dos cosas que son claras. Uno es la inversión económica que esto significa y otra también es el poder que los fondos monetarios internacionales, ciertas organizaciones financieras se encargan de quitártelo. A lo que yo iba con esto es, ¿cómo hacemos nosotros, en realidad, que, dado que no tenemos la posibilidad y el poder, entre comillas, digamos, de poder luchar y decirle no a esto, vamos a tener que, de todas formas, considerar y obtener lo mejor que podamos hacer? Así que me parece totalmente consciente y totalmente muy de acuerdo con la actitud del PIT-CNT, que es sentarse a negociar con, como dice el compañero, básicamente con el diablo. Si no negociamos con el diablo, como estamos hablando, perdemos absolutamente todo. Y los trabajadores cada día van a salir más explotados. Bien. Ligia. Bueno, yo lo marco esto en una movida de la fuerza de gobierno por tratar de hacer algo lo antes posible de cara a las elecciones que vienen para tener un cuarto gobierno. No solamente estamos restando soberanía al país, sino con respecto a los recursos naturales, sino también ahora, más allá de que también el dinero que va para la infraestructura que pide UPM va a salir de todo lo que nos invierte en salud, educación, vivienda, trabajo, etcétera, ¿no? O sea que no solamente se le toca el bolsillo a los trabajadores con respecto al tema de la inversión que se hace, se le da a UPM, porque el ferrocarril no va a beneficiar a la población, va a beneficiar a UPM. Y no solamente eso, ahora también hacemos un acuerdo, ¿no? Yo estaba pensando, como si quisiera una ardilla, hacer un acuerdo con un buitre, un león y un tigre, digamos. Eso no es un acuerdo, me parece que siempre va a estar perdiendo a la pobre ardilla. Bueno, me parece que esta es la misma situación. Y es triste que una central sindical termine
avalando entonces que, porque inclusive es una parte del contrato, del acuerdo, vamos a llamarle acuerdo, dice no adopción de medidas que afecten la regularidad del trabajo. O sea, se está firmando un cheque en blanco para que ningún trabajador pueda hacer ningún reclamo y tiene que ver inclusive con estos decretos que hubo de antimovilizaciones, el decreto 401. Me parece que todo en este marco es un cheque en blanco que está firmando, en este caso, el gobierno, UPM, las cámaras empresariales avaladas por el PIT-CNT para que, como siempre, los trabajadores no se puedan movilizar, no puedan hacer ningún reclamo y bueno, es lo que hay valor. Es ese estilo. ¿Pereira? Bueno, el manual del disparate. Si en algún momento, el manual del disparate, si en algún momento hubo movilizaciones grandes en Colonia, fue cuando tuvo la planta de celulosa en Colchillas. Movilizaciones gigantescas. Yo hoy no traje fotos, pero te las puedo mandar y vos las mostrás en el programa que viene. En segundo lugar, no solo nos movilizamos en Colchillas y en UPM, sino, te reitero, cuando se murió un trabajador, paralizamos la obra varios días. Y es más, se llegó a un acuerdo que si en algún lugar de la obra había peligro de vida o de seguridad de algún trabajador, el delegado de la obra podía pararla. Esto es defender a la gente. El virus yo lo conozco. Defender a la gente es estar en el territorio peleando por los derechos. La gente organizada. ¿Quién se cree que va a organizar la gente en UPM? El Zunca. Tenemos que hacer una pausa por nuestros auspiciantes. Déjeme aclararle, Pereira, yo no veo un peso, ¿eh? Porque hoy dijo, no sé si te van a pagar, si mencionaba cierta marca. Pero yo no veo un peso. Pero nombro a las multinacionales. La empresa sí, por suerte. Así podemos estar acá. Ya venimos. Que no pagan. No te